El bordado es algo que está presente desde el nacimiento de un niño, desde el paño que lo recibe con un bordado hasta el hetzmek, luego pasa por incluso sus etapas de crecimiento, hasta llegar a algunos cuando llegan a la etapa también del bautizo, cuando llegan a la etapa de muchos que se casan. Cómo está presente el bordado, ¿no? Y cómo al ser una parte social también, que como te decía, se había ido haciendo de esta transmisión de generación de la madre a la hija y cómo esta transmisión había sido para que las técnicas no se pierdan. Esto, claro, a lo largo del tiempo pues ha ido cambiando en la medida que muchas veces se ha vuelto también pues comercial, ¿no? Desde lo económico, de verlo también como una manera de obtener un ingreso, ¿no? Pero que sin duda lleva detrás de cada bordado esta parte de la salud también, porque eso no hay que perderlo. Las personas que se dedican al bordado, detrás de ello dejan la vista, dejan la parte de la salud, dejan la parte también del pensamiento, y entonces a la hora de comprar, de tener una prenda, también hay que pensar en esta parte de las mujeres, incluso hombres que están, porque ya hay hombres que bordan, eso no hay que perderlo de vista. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.